Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridísimos hermanos y hermanas, al entrar en el quinto día de nuestro servicio de preparación para Pentecostés, el Señor continúa guiándonos adelante con su abundante misericordia y bendiciones. Confiamos y creemos que todos ustedes pueden orar fervientemente en los lugares donde se encuentran, y oramos por ello. Es nuestra responsabilidad vivir estos días con la mayor bendición posible. Estos son días de espera y de oración, y esperar muchas veces es difícil. A veces nos cansamos o nos aburrimos, y eso es normal. Sin embargo, debemos animarnos a nosotros mismos a permanecer enfocados en la razón por la cual estamos esperando. Es importante seguir orando y esperando con la confianza de que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros cuando este tiempo haya concluido. Estamos esperando al Espíritu Santo, a quien Jesucristo describió como el don más grande del mundo. Estamos esperando al Espíritu Santo, a quien Jesús describió como otro consolador semejante a Él mismo. Quizás existan muchas necesidades en nuestras vidas: prosperidad económica, bendiciones, la espera de un empleo, la espera del matrimonio, la espera de tener hijos y muchas otras cosas. Pero esperar al Espíritu Santo es diferente de todas las demás esperanzas de la vida. Tiene un significado especial y un propósito mucho más elevado. Entreguémonos completamente esta tarde. Imploraremos la misericordia del Señor. Oremos. Espíritu Santo, ven y llena a cada uno de nosotros. Todos entréguense plenamente y recuerden también en oración a todos aquellos que participan en este servicio y que enfrentan desafíos como enfermedad, ansiedad y aflicción. Entreguémoslos a todos en la presencia divina. Aleluya, aleluya. En el gran nombre de Jesús, doy la bienvenida a todos los queridos hermanos y hermanas al quinto día de nuestro servicio de unción del Espíritu Santo en el nombre del Señor. Hemos estado reflexionando sobre el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Antes de entrar en el segundo capítulo, es importante que abracemos ciertas convicciones fundamentales acerca del Espíritu Santo. Necesitamos permitir que estas verdades profundas echen raíces en nuestras vidas. Hoy siento en mi corazón el impulso del Espíritu para compartir con ustedes cómo el Espíritu Santo obró en la vida de Jesús. Comprender esto preparará nuestros corazones para lo que está por venir y nos ayudará a recibir más plenamente la obra del Espíritu en nuestras propias vidas. Ustedes han planteado preguntas profundas acerca de la relación entre Jesús y el Espíritu, y acerca de por qué es importante entender cómo el Espíritu operó en la vida terrenal de Jesús. A continuación, presento una explicación más clara y ordenada que conecta estas preguntas con el pasaje de Hebreos 12 en adelante. Ahora bien, comprender cómo el Espíritu Santo obró en Jesús es esencial por varias razones. Algunos podrían preguntarse, ¿no es Jesús mismo Dios? ¿Por qué necesitamos estudiar cómo el Espíritu actuó en él? Estas preguntas son válidas y las Escrituras nos ofrecen luz sobre ello. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y siguientes, dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este pasaje anima a los creyentes a perseverar en la fe mirando a Jesús como el ejemplo supremo. Hebreos 12:2 lo llama el autor y consumador de la fe. La manera en que Jesús vivió su vida terrenal dependiendo plenamente del Espíritu Santo y siendo fortalecido por él sirve de modelo para nosotros. Aunque Jesús es plenamente Dios, vivió como hombre, dependiendo del Espíritu, mostrándonos cómo también nosotros debemos vivir una vida agradable a Dios.
Hebreos 12. 1 destaca el significado de esta gran nube de testigos. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esta nube de testigos se refiere a los hombres y mujeres fieles descritos en Hebreos capítulo 11. El autor menciona a los santos del Antiguo Testamento, desde Abel en adelante, que vivieron vidas agradables delante de Dios. Estos testigos forman una gran comunidad, mártires, profetas, sacerdotes, pastores y reyes del Antiguo Testamento, cuyas vidas dan testimonio de la fidelidad de Dios y del poder de la fe. No son simplemente espectadores, sino ejemplos cuyas historias nos animan a perseverar en la fe, soportar las pruebas y dejar de lado todo obstáculo. Su testimonio nos rodea y nos impulsa a correr nuestra propia carrera con perseverancia, tal como ellos lo hicieron. Esto mantiene el enfoque en la continuidad entre los capítulos 11 y 12 y en la relevancia de los santos del Antiguo Testamento como ejemplos para los creyentes de hoy. Los santos no son mediadores a quienes acudimos solamente para encontrar objetos perdidos o resolver problemas urgentes. Más bien, los santos son aquellos cuyas vidas nos muestran cómo buscar la santidad y la fidelidad a Dios. ¿Por qué miramos a los santos? Sus vidas nos hablan y nos dicen: hijos, las batallas que ustedes enfrentan ahora, nosotros también las enfrentamos, y muchas veces en medida aún mayor. Afrontamos crisis y desafíos más grandes de los que ustedes consideran imposibles de superar. Sin embargo, por la gracia de Dios vencimos, y ahora permanecemos como testigos, animándolos desde esta nube de gloria. Los santos testifican que la victoria es posible, aun en medio de las luchas más grandes de la vida. Su ejemplo nos da esperanza y valentía para perseverar en nuestro propio camino hacia la santidad. Eso es lo que nos enseñan los santos. Cuando contemplamos a cada santo, recordamos cómo lograron vivir una vida santa. Debemos preguntarnos: ¿contra qué males lucharon? ¿Contra quiénes o contra qué combatieron? ¿Qué clase de enemigos espirituales o demoníacos tuvieron que enfrentar? Al reflexionar sobre los desafíos específicos que enfrentó cada santo y cómo los vencieron, obtenemos discernimiento y ánimo para nuestras propias batallas. Sus historias nos recuerdan que el camino hacia la santidad suele estar marcado por la lucha, pero también por la perseverancia y la victoria mediante la fe. Pero mientras corremos esta carrera espiritual, somos llamados a mirar hacia Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestro enfoque no debe permanecer en los santos mismos, sino en Jesús. Si Jesús es el sol, los santos son como la luna, brillan únicamente reflejando su luz. La verdadera fuente de luz y santidad es Jesús. Todos los santos resplandecieron porque primero recibieron su luz. Por lo tanto, cuando miramos a los santos, nuestra mirada debe dirigirse finalmente hacia Jesús. Él es quien, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Mientras continuamos nuestro camino en estos días de espera, corramos nuestra carrera, manteniendo siempre los ojos fijos en Jesús, recibiendo fuerza de su ejemplo y confiando en su gracia. Si esto es así, entonces en estos días de espera y expectativa, nuestra carrera debe ser corrida con los ojos firmemente puestos en Él. Precisamente por esta razón, deseo compartir con ustedes cómo el Espíritu se movió y obró en la vida de Cristo. La obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Ese es el centro de nuestra reflexión de hoy. El nacimiento de Jesús fue realizado por el Espíritu Santo. Fue mediante el poder del Espíritu que tuvo lugar la encarnación. En una pequeña aldea llamada Nazaret vivía una joven llamada María. Después de perder a sus padres, creció como huérfana, encontrando refugio y cuidado en el templo. Entre las jóvenes de Israel existía el anhelo y la esperanza de que el Salvador prometido, el Mesías,
pudiera nacer algún día a través de una de ellas. Muchas princesas y jóvenes de familias reales esperaban y oraban fervientemente para que el Salvador naciera a través de ellas. Sin embargo, Dios escogió a María, una humilde y pobre huérfana, para convertirse en la madre de Jesús. Esta elección muestra que el favor de Dios no descansa sobre la posición terrenal, sino sobre el corazón humilde y fiel, y que el milagro más grande de la historia, el nacimiento del Salvador, fue realizado por el Espíritu Santo de la manera más inesperada. Esta joven, que había llegado a ser pobre y huérfana, pasó gran parte de su vida temprana en Jerusalén antes de regresar finalmente a su pueblo natal de Nazaret. Y fue mientras vivía en Nazaret cuando ocurrió un acontecimiento extraordinario. Un ángel se le apareció con un mensaje que cambiaría el curso de la historia. La noticia que innumerables generaciones habían anhelado escuchar, que el amanecer del Salvador estaba por manifestarse, fue confiada a esta humilde joven. El ángel le anunció: concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Así, la promesa de los siglos fue cumplida no a través de los poderosos ni de los nobles, sino mediante la fe y la humildad de María por la obra del Espíritu Santo. Al escuchar el mensaje del ángel, esta joven tuvo una duda sincera. Preguntó: todo esto es verdad, pero ¿cómo será esto, pues soy virgen? Desde una perspectiva humana, María ya estaba desposada y era costumbre esperar que el matrimonio se realizara pronto. En ese caso, sería natural que concibiera un hijo, pero la situación de María era diferente. Ella había hecho un voto delante de Dios para permanecer virgen toda su vida. Había entregado su virginidad a Dios y no tenía intención alguna de conocer varón. ¿Comprenden esto? Incluso después del matrimonio. En la tradición judía existían ciertos votos sagrados de esta clase. Incluso vemos indicios de tales costumbres en los escritos de San Pablo, cuando habla acerca de cómo un hombre debe conducirse respecto de su virgen. Observen esto cuidadosamente. Cuando María dice: no conozco varón, no está diciendo simplemente no estoy con un hombre ahora. Está diciendo algo mucho más profundo. Aunque mañana me case, ya he consagrado mi virginidad a Dios mediante un voto sagrado. José entonces debió haberla recibido en matrimonio, comprendiendo plenamente ese compromiso. Tenía que ser así. Por lo tanto, María realmente está diciendo: ¿cómo podría yo llegar a conocer varón? Ya he ofrecido mi virginidad perpetua a Dios. Ese es el verdadero significado detrás de su pregunta. Así pues, su pregunta no era una expresión de incredulidad, sino de sincera admiración. ¿Cómo nacerá este hijo de mí si no existe posibilidad alguna de que yo conozca varón? La fe de María y su entrega total a la voluntad de Dios se hacen evidentes incluso en su pregunta, pues ella busca comprender la manera extraordinaria en que la promesa de Dios sería cumplida en su vida. En respuesta a la pregunta de María, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Este es el profundo misterio en el corazón de la encarnación. Jesús sería concebido no por medios humanos, sino por la obra directa del Espíritu Santo. Esto no es solamente un acontecimiento histórico, también es una experiencia que nosotros estamos llamados a anhelar en nuestra propia vida espiritual. Así como el ángel dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. También nosotros somos invitados a desear y esperar que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y que el poder del Señor Todopoderoso obre en nuestras vidas. Es la presencia del Espíritu la que realiza la obra milagrosa de Dios, tanto en la vida de María como en la nuestra. El nacimiento virginal es un fenómeno que está más allá de la comprensión de cualquier intelecto humano. Incluso la ciencia ha hablado acerca de mujeres que quedaron embarazadas sin intervención masculina y de niños nacidos en tales circunstancias. En una de mis lecturas encontré informes de casi 7 casos semejantes alrededor del mundo.
algunos entre seres humanos y otros entre animales, ya sea en humanos o en animales. Si una virgen concibe y da a luz sin intervención de un hombre, entonces, según las leyes científicas y los principios biológicos, el niño nacido en tales circunstancias sería invariablemente mujer, porque de una mujer sola solamente puede proceder descendencia femenina. Pero eso no fue lo que sucedió aquí. Lo que ocurrió fue que esta virgen dio a luz un hijo varón, y eso significa que el Salvador entró en este mundo mediante un acontecimiento milagroso que ninguna ciencia humana, ninguna filosofía humana y ningún razonamiento humano podrán jamás explicar plenamente. Cuando María preguntó ¿cómo será esto?, la respuesta fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mis queridos hermanos y hermanas, quizás ustedes se encuentren lamentándose por situaciones que sienten que jamás cambiarán, experiencias que los dejan quebrantados y cansados. Pero tengo una palabra para ustedes. Crean esto con todo su corazón. Cuando el Espíritu Santo entra en sus vidas, las mismas cosas que el hombre declaró imposibles comenzarán a suceder. Cosas que ninguna mente humana habría podido imaginar empezarán a manifestarse en su camino. Lo vemos en el libro del Génesis. Solamente cuando el Espíritu Santo descendió sobre el vacío fue creado un universo hermoso de la nada. Ese mismo poder está disponible para ustedes. Lo que ocurrió en la creación ocurrirá hoy también en sus vidas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Mis queridos amigos, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo aquí? El mismo nacimiento de Jesús está siendo producido por el Espíritu Santo. Todo nacimiento, en su sentido más profundo, es obra del Espíritu de Dios. Ningún niño nace en este mundo sin la voluntad soberana de Dios. En Jesús vemos esta operación divina manifestarse en su forma más activa, perfecta y visible. Por lo tanto, el primer punto que quiero presentarles es este. Su mismo nacimiento fue por medio del Espíritu Santo. Así como su nacimiento fue por el Espíritu Santo, también su crecimiento y formación estuvieron dentro de la gracia del Espíritu. Voy a leerles un par de versículos. Lucas capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Luego, Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo que esto significa es que Jesús creció en la plenitud del Espíritu Santo. Incluso antes de ser revelado al mundo, Jesús pasó toda su niñez y juventud completamente lleno del Espíritu de Dios. Fue el Espíritu quien condujo a Jesús hacia su bautismo. Aquí Jesús viene desde Nazaret. Debemos entenderlo claramente. Viene desde Nazaret. Y desde Nazaret, Cristo emprende su camino hacia el río Jordán. Para entonces, Juan el Bautista ya había comenzado un ministerio poderoso en las regiones de Jerusalén y Judea, bautizando a las personas en las aguas del Jordán. Cuando Jesús oyó acerca de esto, inició su viaje. Caminó casi 70 millas a pie durante varios días hasta finalmente llegar allí. Movido por el impulso del Espíritu, Jesús llegó a las orillas del río Jordán. Allí se encontró con Juan el Bautista y le pidió ser bautizado. El siguiente punto que quiero destacar es su bautismo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22, leemos acerca del bautismo de Jesús. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después de recibir el bautismo, mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Este momento revela la íntima relación entre Jesús y el Espíritu y marca el comienzo de su ministerio público, fortalecido por la presencia y aprobación del Padre y por la unción del Espíritu Santo.
Ese es nuestro segundo punto, el bautismo de Jesús. Esta fue una obra profunda del Espíritu Santo. En el momento de su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y por medio de ese Espíritu se proclamó poderosamente al mundo que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora miramos el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Observen lo que está ocurriendo aquí. En el momento de su bautismo en el Jordán, Jesús fue lleno, desbordado y saturado del Espíritu Santo. Y luego la palabra dice que Jesús, estando lleno del Espíritu, fue conducido por ese mismo Espíritu al desierto. No fue el diablo quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Fue el Espíritu Santo quien lo condujo allí. Por eso, cuando llegan crisis a nuestras vidas, debemos comprender esto claramente. Jamás supongan que toda crisis proviene del diablo. No toda dificultad es necesariamente traída por el diablo. A veces puede ser Dios mismo quien nos guía a través de ciertas temporadas de prueba. El apóstol Santiago dice: «Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas». ¿Por qué vienen estas pruebas? Porque la promoción viene solamente después de la prueba. Es una prueba. Esa es precisamente la palabra que utiliza Santiago. Prueba. Solamente si apruebas el examen puedes pasar al siguiente nivel. ¿Cómo podría alguien avanzar sin ser probado? Así pues, es el Espíritu Santo quien conduce a Jesús al desierto. Y allí Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Debemos comprender aquí una distinción vital. Existe una diferencia entre el ayuno del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los actos de penitencia y las disciplinas espirituales se practicaban para alcanzar crecimiento espiritual. Pero en el Nuevo Testamento, los actos de penitencia fluyen de una vida que ya ha sido transformada y madurada espiritualmente. Existe una clara diferencia entre ambos. Jesús no ayunó para recibir al Espíritu Santo, ayunó estando lleno del Espíritu Santo. Hay una diferencia significativa entre ayunar para recibir al Espíritu Santo y ayunar lleno del Espíritu Santo. Si ayunamos para recibir el Espíritu Santo, buscando reconocimiento o aprobación, pronto todo el pueblo lo sabrá, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, solamente nosotros lo sabremos, y será una obra silenciosa entre Dios y nosotros. Jesús ayunó estando lleno del Espíritu, completamente lleno del Espíritu Santo. Muchas personas ayunan, muchas personas dan limosnas, muchas personas realizan actos de penitencia y reparación. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está aquí. Uno hace estas cosas para ser visto por las personas, mientras otro las hace en entrega a Dios con un corazón lleno del Espíritu Santo. Debemos discernir y comprender en oración si este es verdaderamente el espíritu del Nuevo Testamento. ¿Debemos ayunar? Sí, debemos hacerlo. ¿Debemos orar? Sí, debemos hacerlo. ¿Debemos hacer actos de penitencia y reparación? Ciertamente. ¿Debemos dar limosnas y practicar la caridad? Absolutamente. Pero Jesús dijo que ninguna de estas cosas debe hacerse para que otros las noten. ¿Por qué? Porque en realidad no eres tú quien las está haciendo. Es la gracia de Dios obrando dentro de ti. Pero ¿qué hacen los fariseos? Cuando dan algo a alguien, hacen sonar trompetas delante de ellos. Se aseguran de que todos lo sepan. Lo publican en los periódicos. Hoy la gente lo publica en Facebook. Donan 10 kilos de arroz y luego lo anuncian en las redes sociales. Compran 4 cuadernos para niños pobres y después lo difunden por todas partes en Internet. Esa es la diferencia entre la caridad practicada por una persona llena del Espíritu Santo y la caridad practicada por alguien que no está lleno del Espíritu. Algunas personas donan cosas a la iglesia y cuando su nombre no es grabado en ellas, abandonan la parroquia llenos de enojo. Otros presentan demandas contra el sacerdote simplemente porque sus nombres no fueron anunciados públicamente. Ese no es el Espíritu de Cristo. Cuando haces el bien lleno del Espíritu Santo, solamente lo saben tú y la persona a quien ayudas.
Cuando estás lleno del Espíritu, ni siquiera llevas cuenta de lo que has dado. Cuando realizas actos de penitencia en el Espíritu, reconoces humildemente, no fui yo, sino Dios quien lo hizo. Existen actos de penitencia realizados por una persona llena del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando vas a la Santa Misa, ¿qué es lo que te impulsa a ir? Existen dos clases de presión que pueden mover a una persona: la presión externa y la convicción interior. Los seres humanos muchas veces son impulsados por estas dos fuerzas. A veces una persona hace ciertas cosas debido a influencias externas, presión o persuasión. Debemos examinar si nuestro ayuno y penitencia son verdaderamente prácticas del Nuevo Testamento, realizadas en la plenitud del Espíritu Santo con humildad y sinceridad. Ese es el ejemplo que Jesús establece. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto, mostrándonos cómo vivir y servir a Dios fortalecidos por el Espíritu. Todas las actividades de Jesús fueron guiadas por el Espíritu Santo. Él oró bajo el impulso del Espíritu, ayunó bajo el impulso del Espíritu, y toda buena obra que hizo fue fortalecida por el Espíritu. Pasemos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu, y su fama se difundió por toda la región alrededor. ¿Ven esto? Jesús comenzó su ministerio por la obra del Espíritu Santo. Su ministerio fue llevado a cabo en la plenitud del Espíritu. Era el Espíritu obrando a través de él. Cuando fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga el día de reposo. En Nazaret, Jesús fue a la sinagoga local, tal como nosotros hoy iríamos a nuestra iglesia parroquial. En el día de reposo, la costumbre en la sinagoga era que alguien se levantara para leer las Escrituras, y si había una palabra de exhortación o enseñanza, también se daba allí. Así que, cuando Jesús se levantó para leer, él no escogió el libro por sí mismo, el rollo le fue entregado. Debemos recordar que en el tiempo de Jesús no existía una sola Biblia encuadernada como la que tenemos hoy con los 73 libros juntos. Cada libro existía separadamente como un rollo individual. Isaías era un rollo, Jeremías otro, los libros de Moisés otro, y así sucesivamente. Ese día el rollo entregado a Jesús fue el rollo del profeta Isaías. Esto también fue obra del Espíritu Santo. De otra manera, ¿cómo podría la misma profecía pronunciada siglos antes, casi 600 años antes de Cristo, acerca del Mesías, haber sido puesta en sus manos precisamente en ese momento? El razonamiento humano no puede explicarlo plenamente. Todo se desarrolló bajo la guía del Espíritu. Y al desenrollarlo, el pasaje delante de él decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Observen las palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto significa que el Espíritu reposaba sobre él, no temporalmente, sino continuamente. En la vida cristiana, el Espíritu Santo no está destinado a venir e irse, sino a permanecer. Así como el Espíritu permaneció sobre Jesús, también desea habitar en nosotros, fortaleciendo y guiando cada aspecto de nuestras vidas. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Cuando comienza la vida pública de Jesucristo, esta queda marcada por la plenitud del Espíritu Santo. Cada aspecto de su ministerio, realizar milagros, expulsar demonios, resucitar muertos y predicar el Evangelio, fue llevado a cabo mediante la obra del Espíritu. Jesús mismo dijo: si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateo 12:28. Fue por el poder del Espíritu Santo que Jesús expulsó demonios y reveló la presencia del reino de Dios. Los milagros y la autoridad de Jesús en su ministerio público no eran solamente señales de su divinidad, sino también demostraciones del poder del Espíritu obrando en él y a través de él.
El nacimiento de Jesús, su bautismo, su ministerio público, los milagros, los exorcismos y todo el bien que hizo cada momento fue realizado por el poder del Espíritu Santo. Todo sucedió mediante la obra del Espíritu. Ahora bien, consideremos incluso la muerte de Jesús. Su acto final, ofrecer su vida en sacrificio, también fue realizado mediante la obra del Espíritu Santo. La carta a los Hebreos dice: «Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas». Hebreos 9:14. Fue por medio del Espíritu eterno, por medio del Espíritu Santo, que Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio. Esto nos enseña que convertir la vida en un verdadero sacrificio solo es posible mediante la obra del Espíritu Santo. Así como toda la vida y muerte de Jesús estuvieron fortalecidas por el Espíritu, del mismo modo el Espíritu nos capacita para ofrecernos completamente a Dios. Esteban permaneció firme delante de las piedras, lleno del Espíritu Santo. De igual manera, el sacrificio de Jesús en la cruz fue realizado mediante la obra del Espíritu. Además, la resurrección de Jesús también es una obra poderosa del Espíritu Santo. La Escritura dice: «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Romanos 8:11. El mismo Espíritu que obró en Jesús, levantándolo de entre los muertos, ahora habita en nosotros. Esto significa que el Espíritu Santo que fortaleció a Jesús en su vida, sacrificio y resurrección es exactamente el mismo Espíritu que obra en nosotros, trayendo vida, fortaleza y victoria. Ahora presten mucha atención, el nacimiento de Jesús fue obra del Espíritu Santo. Su bautismo ocurrió en la plenitud del Espíritu Santo. Su ayuno fue en la plenitud del Espíritu Santo. Su ministerio público fue en la plenitud del Espíritu Santo. Los milagros que realizó y los exorcismos que llevó a cabo fueron obra del Espíritu Santo. El sacrificio de Jesús, su entrega total, fue obra del Espíritu Santo. La resurrección de Jesús fue obra del Espíritu Santo. Y como leemos en Efesios capítulo 1, versículo 20, la ascensión de Jesús también fue obra del Espíritu Santo. A lo largo de toda su vida terrenal, cada acción de Jesús fue en realidad una acción del Espíritu Santo. Esta verdad tiene una enorme importancia para nosotros. Cuando la segunda persona de la Trinidad, la palabra de Dios, descendió a la tierra, el poder que obraba en él era el poder del Espíritu Santo. Esto significa que el mismo Espíritu que fortaleció a Jesús en cada aspecto de su vida también está disponible para nosotros, capacitándonos para vivir, servir y caminar en la voluntad de Dios, tal como Jesús lo hizo. Esta es la esencia de la vida cristiana. La vida de un cristiano no le pertenece a sí mismo, es la vida del Espíritu. La vida cristiana no está destinada a ser vivida por nuestras propias fuerzas, sino por la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo que estamos llamados a revelar no es nuestro propio poder, sino el poder del Espíritu. La plenitud del Espíritu Santo debe hacerse evidente a través de nosotros, de manera que cuando las personas nos miren puedan ver la obra y la presencia del Espíritu. Ser cristiano significa ser guiado por el Espíritu Santo. La Escritura dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. En otras palabras, una vida que no está llena del Espíritu Santo no es verdaderamente una vida cristiana. La plenitud del Espíritu es la marca distintiva de un cristiano. ¿Eres cristiano? Si la respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta es: ¿estás lleno del poder del Espíritu Santo? Esa es la verdadera medida de una vida en Cristo. Lo que Jesús nos reveló, lo que fluyó a través de toda su vida, fue el Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hizo fue en la plenitud del Espíritu. Él mismo dijo: el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores hará. Esta promesa tiene el propósito de inspirarnos a soñar más grande y a esperar con fe la obra de Dios en nuestras vidas.
Harán cosas mayores que las que hizo Jesús, no por sus propias fuerzas, sino mediante una entrega completa al Espíritu de Dios. Cuando una persona rinde totalmente su vida al Espíritu Santo, el poder y las obras de Dios se manifiestan de maneras que están más allá de nuestra imaginación. Esta es la invitación y el llamado para cada creyente. Vivir en la plenitud del Espíritu y confiar en que Dios puede hacer cosas aún mayores a través de nosotros. Una vez, un devoto de Dios se preguntó, si Jesús realizó todas estas cosas por el poder del Espíritu, y si cualquiera que se entregue completamente al Espíritu puede hacer cosas aún mayores, ¿por qué no podría ser yo esa persona? En ese momento, el Espíritu habló a su corazón. ¿Por qué no puedes ser tú esa persona? Esa sencilla pero poderosa pregunta se convirtió en la chispa que encendió la vida de un gran hombre de Dios. La verdad es esta: si una persona se entrega completamente al Espíritu de Dios, puede hacer grandes cosas para su gloria. ¿Por qué no puedes ser tú esa persona? La invitación está abierta para cada uno de nosotros. Entregarnos totalmente al Espíritu y permitir que Dios obre en nosotros y a través de nosotros de maneras extraordinarias. Por eso, hagan de esta su oración. Oh Espíritu, lléname completamente. Ame mientras viajo, mientras camino, mientras me siento, mientras despierto. Nuestras vidas tienen debilidades humanas, pero que este sea nuestro deseo más profundo. Señor, permite que el Espíritu tome total posesión de mí. La vida de Jesús es el modelo perfecto para nosotros. Una vida vivida en la plenitud del Espíritu Santo. La Escritura dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es en la plenitud del Espíritu que verdaderamente llegamos a ser hijos de Dios. Cuando recibimos una gran unción del Espíritu, la realidad de nuestra filiación, nuestra identidad como hijos amados de Dios, se revela en nosotros. Así que esta noche simplemente entreguémonos. Continúen orando para que el Espíritu de Dios los llene. Confíen en que Él se moverá en sus vidas. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Amén.